Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el celo santo de Dios. Por eso este programa se llama El celo de Dios. Dios es un Dios único, Dios es supremo y Dios no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con ningún otro Dios, llamémosle entre comillas, inventado por hombres. Y cada vez que nosotros como seres humanos adoramos a otro Dios que no es el Dios del cielo, Dios es celoso y es provocar a Dios, a la ira de Dios, quien Él no desea que nosotros busquemos otra alternativa, como solemos hacer los seres humanos, buscar alternativas, atajos, caminos para llegar a Dios a la manera que a nosotros nos agrade o nos convenga. Bueno, una de las cosas que Dios le dijo al profeta Isaías en el capítulo 42 y en el versículo 8, lo siguiente: si me acompañás, si tenés una Biblia, lo buscamos y lo leemos. Isaías 42, 8. Dice Dios así al profeta Isaías: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Lo dejó bien claro. Dios no comparte su gloria con nadie, porque para eso es Dios. Si no, en vez de dirigirnos a Dios, tendríamos que dirigirnos a dioses. Sin embargo, Dios es único y Él es supremo y desea toda nuestra atención. No quiere que nosotros nos desviemos a cosas vanas, como es, por ejemplo, la idolatría. Y Dios le advierte a Moisés que no debía fabricar ninguna clase de ídolos o esculturas, ya que Dios es uno de los nombres de Dios es celoso. Y le dijo allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 34 y en el versículo 14, le hizo escribir a Moisés este tema de Dios y el celo santo que Él tiene por nosotros, por supuesto. Dice Éxodo 34, versículo 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, y atendé, celoso, Dios celoso es. Encontramos un nombre con mayúscula y otro nombre con minúscula. Dios. Dios con minúscula y Dios con mayúscula. El Dios con mayúscula se refiere al único y sabio Dios, el Dios creador de todo. Él dice que uno de sus nombres, por eso encontrás la palabra celoso, está con mayúscula. Porque hay dioses con minúscula y está el Dios con mayúscula, el cual uno de sus nombres tiene que ver con su carácter, celoso. Así que debemos tener sumo cuidado cuando queremos desviar la mirada hacia otro lugar que no es el mismo Dios. Por eso allí también Dios le dio a Moisés, y quien a su vez debía transmitir al pueblo, los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos decía lo siguiente, cortito, dice Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que la advertencia es clara. No había razón para una mala interpretación. No tendrás dioses ajenos a mi persona. El único Dios es el Dios creador. Y el hombre que es siempre contrario y opuesto a lo que Dios dice, desobediente, comenzó a fabricar ídolos. Y al hombre, al ser humano, le encanta fabricar sus propios ídolos a su medida, dándoles la forma que él imagina. Y entonces Dios le dice, dentro de los 10 mandamientos, una advertencia: ¿qué no se debía hacer
con estas imágenes, con estos dioses falsos, dioses con minúscula. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, que el hombre siempre tiene esa mente de querer diseñar dioses celestiales, dioses terrestres y dioses marítimos. Y tiene esa mente. Y Dios le dice, no harás eso. No necesitamos hacer dioses extraños, dioses inventados por nosotros. No debemos hacer. Mucho menos inclinarnos, mucho menos adorarlos y mucho menos honrarlos. Dice allí dentro de las advertencias, el próximo versículo, Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, otra vez la palabra, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice, ni siquiera honrarlas, ni siquiera venerarlas, como muchos dicen. Así que Dios es un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria, y mucho menos un Dios creador, un Dios infinito. Imaginemos compartir su gloria con un Dios ideado, inventado y fabricado por el hombre. Esto sería absurdo. Pensarlo directamente sería absurdo. Y mucho menos debemos de hacer estas cosas, porque Dios se pone celoso. Bueno, recordemos que Dios libertó a la nación de Israel, a su pueblo, y la sacó de la esclavitud de Egipto, un lugar donde se dedicaban a la adoración de los dioses. Adoraban al sol, adoraban a los ríos, a las estrellas, a los astros. Tenían muchísimos dioses. Y entonces tenían esa mala costumbre de fabricar dioses, o ídolos, o esculturas, o estatuas, como la quieras llamar. Y Moisés, cuando Dios liberta al pueblo, es elegido Moisés como el libertador. Entonces, cuando el pueblo ya ha sido liberado de la nación de Egipto y comienza a caminar rumbo a Canaán, se encuentran allí al pie del monte Sinaí. Y es el lugar donde Dios llama al líder para darle las instrucciones, para mostrarle cuáles iban a ser las normas de convivencia con la cual Dios se relacionaría con su pueblo y estarían en paz y vivirían en paz con Dios. Entonces Dios los llama al monte Sinaí y entonces allí el pueblo está abajo esperando las instrucciones de parte de Dios. Pero pasaron 40 días en ese monte y Moisés no venía. Y entonces el pueblo comenzó a inquietarse y como no veía a su líder, quería tener algo visible y no conocía a Dios, conocía a los dioses. Así que ellos proponen allí al hermano de Moisés, a Aarón, que les fabrique un ídolo para que ellos puedan adorarlo, para que ellos puedan verlo. Qué tremenda insensatez de parte de ellos. Pero esto es lo que pasa. Mientras Moisés está con Dios recibiendo las instrucciones, abajo en el valle, el pueblo está actuando de esta manera. Leemos en Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, hermano de Moisés, y le dijeron: levántate, haznos dioses, con minúscula, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¡Qué insensatez! Le piden a Moisés, a Aarón, que les fabrique un ídolo fabricado por un hombre, en este caso Aarón.
Y Aarón, en vez de decirles que debían esperar a Moisés para recibir las instrucciones de parte de Dios, los consiente. Y entonces leemos el triste versículo 2. Dice Éxodo 32, 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Es tremendo lo que está diciendo Aarón. Para fabricar un dios, necesito material, y lo quiero hacer de oro. Por lo tanto, no había oro, y sin embargo, Aarón encuentra un lugar donde está el oro, en las orejas de los israelitas, de las mujeres, de los niños. Y entonces le piden que traigan todos los adornos, todas aquellas cosas que ornamentaban a las mujeres, los niños, las niñas. Y entonces el pueblo está de acuerdo en que le saquen esto preciado que ellos tenían para fabricar un ídolo. Y entonces actúan como Aarón les propone. Dice el versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Qué cosa curiosa. Aarón podía haber pedido pulseras, podía haber pedido tobilleras o algún otro adorno que tenían. Sin embargo, pidió el adorno que tenían en las orejas. Es como decirle: ya no usarán más esos oídos para Dios. Cerrarán esos oídos a Dios porque ahora escucharán a otro Dios, al Dios inventado por ellos. Y entonces allí lo triste de esto, y que pasa en toda familia, en todo lugar, que los padres, cuando hacen idolatría, involucran también a sus hijos y les enseñan a ellos, a los hijos, a rebelarse contra Dios, a enfrentarlo, a desobedecerle, a provocarlo. Y entonces allí dice que cada uno trajo el zarcillo y allí quedaron eso que más preciaban, que lo tenían en las orejas. Es como decir, el valor está en el oído, porque con ese oído escuchaban a Dios. Es como decirle, ya no lo necesitan, no necesitarán escuchar a Dios, ahora tendrán un ídolo. Y entonces ellos hacen eso. ¿Y qué hace Aarón con todos eso que trajeron? Qué momento triste de haber sido. Uno que lo ve y conoce la Biblia y sabe lo que significa para Dios y sabe la insensatez que esto está representando. Pero dice allí en Éxodo capítulo 32, versículo 4. Dice: y él, es decir, Aarón, los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué increíble, ¿verdad? Esto que ellos habían aportado para hacerlo, que se habían quitado de sus orejas, aquellos tal vez recuerdos preciados que tenían, y se lo entregaron para hacer un ídolo. El ídolo les cerró los oídos. Pero ellos dicen: bueno, ahora este becerro que Aarón está haciendo o que acaba de hacer, este hijo de esta vaca, va a ser para nosotros nuestro Dios. ¿Verdad que es una insensatez? Y bueno, fue que el pueblo entonces adoró a Dios, adoró a ese Dios con minúscula, llamado el becerro de oro, el hijo de la vaca. Y bueno, allí lo vemos a toda la nación postrada ante un ídolo hecho por un hombre, por Aarón, quien le dio la forma, vaya a saber, a su idea, hizo ese becerro. Y todo el pueblo adoró y dijo: a partir de ahora es nuestro Dios. ¿Verdad que es insensato? ¿Por qué fabricamos ídolos? ¿Por qué nos hacemos dioses? ¿Por qué acudimos a aquellos lugares donde están las estatuas, las esculturas? Nos postramos y le pedimos y clamamos. Y bueno,
Porque el hombre no desea tener un Dios que lo controle, no desea tener un Dios que sea más grande que él, no desea tener un Dios al cual tener que rendirle cuentas. Porque el ídolo está en la casa o está en un rincón, y cuando uno se va a trabajar o se va a hacer sus quehaceres, el ídolo queda en el rincón. Y cuando viene el de trabajar o de hacer sus quehaceres, va y busca al ídolo y se encuentra con él. Pero con Dios no es así. Dios está en todos lados. Dios está en el lugar donde yo estoy tal vez pecando. Y Dios me está viendo en todo lugar. Entonces el hombre dice, yo no quiero ese Dios que sabe todo lo que estoy haciendo, que me conoce y que parece que me está vigilando. Y cuando estoy pecando o estoy haciendo una cosa mala, Él está ahí y no lo puedo sacar. Entonces, con el ídolo, lo pone en un lugar, lo saca, lo lleva a otro lado. Pero ese ídolo no puede hablar, no lo puede controlar, ni siquiera puede oír. Pero es un Dios a la manera del hombre. Y bueno, así tenemos a este pueblo postrado frente a este becerro de oro, un ídolo inventado. Y allí encontramos esta advertencia de parte de Dios que le dijo a Moisés, escribe en el libro lo siguiente. Y aparece esa escritura en Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. ¿Me acompañás? Lo leemos. Dice así, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Toda persona que hace estas cosas, que adora a los dioses inventados por seres humanos, o tal vez los dioses creados en nuestro corazón, tal vez un dios de un famoso, de un político, de algún ser, y lo tenemos en nuestro corazón. Aún esos son ídolos y son dioses inventados por nosotros. Y bueno, eso provoca hiel y ajenjo en nuestra vida. Y provoca al Dios del cielo, por lo cual no merecemos el perdón de Dios. No merecemos la ayuda de Dios. No merecemos a este Dios. Merecemos, sí, el castigo de Dios por ser tan obstinados y desobedientes. Merecemos la condenación eterna. Y como dice la Escritura, merecemos la maldición de Dios. Porque lo dice la Biblia con respecto a las personas que hacen adoración de ídolos, de cualquier clase, de cualquier forma, ya sean pintados, ya sean dibujados o hechos en forma artesanal. Dice allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 20. No querrá Jehová perdonarlo. Qué triste es esto. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo, otra vez aparece la palabra, y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y es lógico, porque una persona que busca un ídolo para adorarlo, para buscarlo, un ídolo que no lo puede salvar, no puede pretender ir al cielo donde vive Dios. ¿Con qué cara va a ir al cielo a buscar el cielo, a buscar entrar en ese lugar maravilloso donde está Dios? Si en la tierra lo deshonró, lo despreció, se buscó otros ídolos, lo provocó a celos. Entonces dice que no merece el perdón de Dios. Merece que Dios descargue toda su ira sobre él y esa persona está bajo maldición y no tendrá entrada en el cielo. Una deplorable condición. Por eso Dios no quiere esto. Por eso Él advierte y Él dice, yo no compartiré mi gloria con nadie. Soy un Dios celoso y nos cela a nosotros con celo santo, porque sabe que esos dioses no nos pueden salvar.
Al contrario, nos llevan a la condenación eterna por despreciar y deshonrar a Dios. Pero Dios dice que hay una forma de que nosotros podamos acercarnos a Dios. Porque a veces el hombre dice, Dios es muy grande, está muy lejos y yo tengo que buscar un mediador, un intermediario y me hago un ídolo. Bueno, dice Dios, no es necesario. No es necesario hacer ningún ídolo porque Dios ya lo solucionó a esto. Y Él nos envió a un mediador, su Hijo, que compartía allí la gloria con Él en el cielo. Un día vino a este mundo. Y entonces Él vino para poder encontrarse con nosotros, relacionarse con nosotros y acercarnos a Dios. Y quedó escrito que no hay dioses, sino que mirá cómo dice la Biblia. Dice la primera epístola que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 5 lo siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está. No necesitamos inventar ningún Dios, porque ya tenemos un Dios, un Emanuel, Dios con nosotros. Un Dios que vino a este mundo a buscarnos y se humanó. Y cuando se hizo humano en la persona de Jesús, Él entendió que nosotros no nos podíamos salvar y que por la idolatría y por todas las clases de pecado que teníamos merecíamos la ira de Dios, la condenación eterna. Entonces Él se hizo hombre, se acercó a nosotros, convivió entre nosotros. Y cuando llegó el momento, murió en una cruz para pagar ese precio de nuestro pecado y del desprecio que nosotros le hemos hecho a Dios, buscando adorar otros dioses, provocar a Dios a celo, pecando contra Él. Pero Dios envió a Jesucristo para que tengamos, en vez de un Dios de metal, de oro, de cemento, de madera, o quién sabe de qué otro material, dice, para que tengamos un Dios que se mueve, un Dios que se acerca a nosotros, un Dios que nos escucha, un Dios que nos habla. Y es justamente la persona de Jesús. Por eso Él vino a morir por mí, vino a morir por ti, para que podamos encontrar esa relación que estamos buscando y perdiendo el tiempo, inventándonos dioses con minúscula. Dice, en cuanto a la acción de este ser maravilloso, Cristo Jesús, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay una cosa que, dentro de las muchas cosas que no pueden hacer los ídolos, es hablarnos, es consolarnos, es amarnos, es salvarnos de la condenación eterna, es acercarnos a Dios. Solo Jesucristo puede hacer eso. Por eso que no necesitamos hacer ídolos y provocar a Dios. Dios nos está llamando en esta hora a encontrarnos con la persona de Jesús, quien vino a buscarnos, vino a sacarnos de toda esta ignorancia en cuanto a estas ideas locas de querer fabricar nuestros propios dioses, dioses finitos, cuando tenemos un Dios infinito y cuando tenemos un Dios que traspasó los cielos para venir a buscarnos. ¿Sabés entonces ahora? Tal vez no lo sabías, tal vez no lo habías entendido así o no te lo explicaron, pero Dios es celoso. No comparte su gloria con nadie y no permitirá que ningún ser humano sobre la tierra haga idolatría. Y si la hace, esa persona está bajo maldición, esperando el descargo de toda la ira de Dios y preparándose para una condenación eterna lejos de Dios, porque esa persona no puede entrar al cielo. Pero Dios nos ama, por eso envió a su Hijo, para que no inventemos ídolos y para que no busquemos alternativas, sino que busquemos al Dios verdadero, a Jesucristo. ¿Y qué tengo que hacer con Jesucristo? Jesucristo está vivo, Él resucitó y está escuchándonos en esta hora, te está escuchando a vos y no solo eso, sino que te conoce. No es como los ídolos que no saben lo que hay en tu corazón.
Los ídolos son mudos. Tienen boca pero no hablan. Tienen oídos pero no oyen. No pueden oler, no pueden sentir, no te pueden ayudar. Pero Jesucristo dejó el cielo para venir a buscarte, muriendo en una cruz por ti, y ahora quiere que vos y Él tengan una conversación. Sí, tenés que hablar con Jesucristo y Él te va a escuchar y Él te puede salvar. Tan solo si le pides perdón por todos tus pecados. Reconoce que Él murió en la cruz por ti y que pagó ese precio que vos no podías pagar. Y recíbelo en tu corazón, recíbelo en tu vida. Dile a Jesús que lo invitas por la fe a entrar en tu vida para que forme parte de ti, de tu ser. Y dile que te salve, que quieres ser un hijo de Dios o una hija de Dios y que quieres un día entrar en ese cielo glorioso para estar eternamente junto a Dios verdadero y a Jesucristo quien te vino a buscar. Ve y habla con Él, no te detengas, no pierdas el tiempo haciendo ídolos que nada pueden hacer por ti, no te pueden ayudar. Busca a Jesucristo y recuerda, nunca te olvides, Dios te cela con celo santo, porque su nombre es ese, Dios celoso. Que el Señor te bendiga y tomes la decisión adecuada. Ve urgente a Jesucristo, búscale en oración, habla con Él y recíbelo en tu vida como tu Señor y Salvador, y tendrás paz en tu corazón, una nueva relación con Dios y una vida eterna. Por toda la eternidad estarás con Dios en el cielo. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.